pensé que volvería a entrar a una sala de velación con el corazón tan apretado, pero esa noche, en el velorio comunitario, la esperanza sentía algo que rebasaba cualquier tristeza normal. Yo era la maestra de Emiliano, un niño de 9 años, que siempre llegaba temprano, con el cabello desordenado y su cuaderno azul, pegado al pecho como si fuera un tesoro. Cuando me avisaron del accidente, mi mente se quedó atorada en la última vez que lo vi, levantando su cuaderno para mostrarme un dibujo donde aparecía su casa y un árbol enorme que no existía, pero que él decía que algún día iba a crecer. Esa idea me persiguió todo el camino. La sala tenía paredes crema, focos amarillos y un olor a flores recién puestas que chocaba con el silencio de la gente. La mesa de los dibujos estaba repleta de cartas, recortes y coloreados que sus compañeros prepararon con las manos temblando. Me invitaron a quedarme porque era importante para la familia, así que tomé una silla junto a la mesa para acomodar los trabajos y evitar que el viento del pasillo los moviera. Emiliano tenía una sonrisa tímida en su foto escolar, como si aún no decidiera si posar era algo que le gustaba. La mamá de Emiliano agradeció que estuviera ahí. Me dijo que él me quería mucho, que siempre llegaba contando lo que habíamos hecho en clase y que su cuaderno azul era su orgullo porque, según él, era donde guardaba cosas que nadie más debía ver hasta que estuvieran bonitas. Su voz se quebró cuando mencionó que el cuaderno iba en su mochila el día del accidente y quedó manchado de tierra. Lo habían guardado en una bolsa, pero no lo habían querido traer al velorio para evitar que los niños se impresionaran. Cerca de las 10 de la noche, la familia salió por unos parientes que venían llegando. Me quedé sola en la sala, revisando una tarjeta que estaba un poco doblada. En ese momento escuché pasos cortitos detrás del altar improvisado. Eran pasos de niño, de esos que se escuchan cuando quieren acercarse sin llamar la atención. Me levanté para ver si alguno de mis alumnos había regresado, pero la sala estaba completamente vacía. Caminé hacia el fondo sin hacer ruido, sintiendo un hormigueo extraño en el pecho. Cuando regresé a la mesa, todo seguía igual. Entonces, se escuchó algo que me puso la piel tensa. Fue un sonido claro, reconocible, hojas pasándose rápido, igual que cuando Emiliano buscaba una tarea entre sus apuntes y terminaba enseñándome un dibujo nuevo. Ese sonido lo identifiqué al instante porque él lo hacía varias veces al día. Me acerqué a la mesa de los dibujos y vi algo que no había notado antes. Uno de los trabajos, que antes estaba extendido, ahora estaba doblado por la mitad. Me quedé observándolo sin tocarlo, tratando de convencerme de que quizá yo no recordaba bien, pero sí lo recordaba. Yo misma lo había acomodado unos minutos antes. El sonido del roce de hojas volvió a escucharse, pero esta vez más corto, como si alguien hubiera pasado solo un par de páginas. Miré hacia el féretro cerrado y aunque no esperaba ver nada, sentí que había algo distinto en el ambiente. No algo peligroso, sino algo que buscaba atención. Respiré despacio y regresé a mi asiento, evitando cualquier movimiento brusco. Pensé en avisar a la familia, pero me dio miedo sonar exagerada o como alguien que no sabe controlar sus emociones. Los niños regresaron del pasillo poco después. Tenían los ojos rojos y la mirada perdida, como si la realidad les quedara demasiado grande. 3 de ellos se acercaron a la mesa, pero se frenaron de golpe al escuchar algo que yo también escuché. Una voz bajita, muy tenue, que vino desde la parte del féretro. Fue un murmullo suave, como cuando un niño quiere hablar sin que un adulto note que está hablando. Los 3 se quedaron paralizados.
Yo también. Uno de ellos dijo en voz temblorosa: sonó igual que Emiliano. Otro añadió que había escuchado claramente la frase «mi cuaderno azul». Me quedé helada. Esa frase era importante para él. Nunca salía al recreo sin revisar que su cuaderno azul estuviera en la mochila. A veces se le olvidaban los lápices, pero jamás el cuaderno. Le pregunté a los niños si estaban seguros de lo que escucharon, y los tres respondieron que sí, sin mirarse entre ellos, como si la certeza les hubiera golpeado al mismo tiempo. Sentí un nudo en la garganta porque no era una frase al azar. Era algo que él decía todos los días. La mamá de Emiliano entró justo después. Vio el dibujo doblado, lo tomó y lo abrió con cuidado. Era un dibujo sencillo. Él con su uniforme, su sonrisa tímida y el cuaderno azul abrazado con fuerza. La mamá lo dejó sobre la mesa y caminó hacia el féretro sin decir una palabra. Yo la seguí con la mirada, sintiendo que un peso invisible llenaba toda la sala. Los familiares fueron llegando poco a poco y yo traté de mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo estaba creciendo entre nosotros, algo que no buscaba asustar, sino hacerse notar. La madrugada avanzó despacio. Los rezos se mezclaban con suspiros largos y los parientes acomodaban sillas para intentar descansar un rato. Yo seguía sentada, aunque cada cierto tiempo me levantaba para acomodar flores o enderezar una tarjeta caída. Cada paso que daba en la sala me parecía escuchado por alguien más. No alguien vivo. Alguien que conocía ese lugar y quería asegurarse de que sus cosas estuvieran donde debían estar. Casi a las 3 de la mañana escuché de nuevo los pasos cortitos. Esta vez venían desde el fondo de la sala, igual que la primera vez. Me quedé quieta, sin girar al instante, porque no quería que el sonido se detuviera. Los pasos avanzaron despacio, como si el niño que los hacía estuviera distraído o revisando algo en el camino. Cuando por fin me animé a voltear, no había nadie, pero los pasos habían ido hacia la mesa de los dibujos, no hacia la salida. Regresé caminando con cuidado, y ahí lo vi. Sobre el dibujo que antes estaba doblado, ahora había un cuaderno azul, uno pequeño, gastado, manchado en la esquina inferior. Lo reconocí al instante. Era el cuaderno de Emiliano, el mismo que había llevado en su mochila el día del accidente, el mismo que la mamá guardó en una bolsa para que los niños no lo vieran. Nadie lo había traído a la sala. Nadie lo había dejado ahí. Pero estaba ahí, perfectamente ubicado encima del dibujo donde él mismo aparecía abrazándolo. Me acerqué despacio y tomé el cuaderno con ambas manos. Estaba tibio. Esa tibieza me recorrió los brazos como una corriente suave que no supe explicar. La mamá de Emiliano despertó en ese momento, quizá porque sintió algo similar. Caminó hacia mí con una expresión que no había visto en toda la noche. Lo tomó con delicadeza, lo abrió apenas y luego lo colocó dentro de la mochila escolar que habían puesto junto al altar. Dijo, casi en un susurro, que su hijo siempre revisaba que ese cuaderno estuviera en su lugar antes de salir de casa, que jamás lo dejaba fuera, que para él era importante, aunque nadie sabía exactamente por qué. El resto de la madrugada transcurrió en silencio, pero un silencio distinto, uno que parecía acompañado. A veces, desde mi silla, escuchaba el leve sonido de hojas pasándose, no en la mesa, sino dentro de la mochila cerrada. Y aunque ninguna persona lo mencionó, cada vez que ese sonido aparecía, todos volteaban hacia el mismo punto, como si supieran que Emiliano continuaba ahí, cuidando lo suyo, manteniendo cerca lo único que siempre lo hacía sentir seguro, su cuaderno azul. Desde la madrugada en que acepté quedarme con la familia de Lucerito
en la sala de velación municipal de Cajamarca, sentí que ese lugar guardaba algo que no se notaba a simple vista. Yo era una prima que convivió mucho con su mamá, porque estudiábamos juntas cuando éramos jóvenes, así que me pidieron acompañarlas. La niña tenía 6 años y había sido muy inquieta, siempre inventando juegos con puertas, ritmos de manos y escondites improvisados. Ver su ataúd tan pequeño, con flores blancas alrededor, me partió algo adentro. Las tías ya llevaban horas ahí, sentadas junto a la puerta interna que conectaba la sala con un cuartito de limpieza donde guardaban trapeadores y cubetas. Me contaron que esa puerta a veces tronaba por la humedad. No me pareció extraño al principio, aunque la forma en que lo decían sonaba más a advertencia que a explicación. El foco amarillo hacía sombras largas sobre las sillas plegables y el silencio parecía más pesado que el aire mismo. Me acomodé en una silla cerca de ellas y traté de mantener la cabeza clara mientras veía los arreglos que habían traído los vecinos. Lucerito era muy querida en la colonia y muchos habían pasado a dejar flores y mensajes. Las horas avanzaron lentas. Cada que alguien entraba, soltaba un suspiro que hacía ecos raros cerca de la pared del fondo. Afuera casi no pasaban coches, y el sonido más constante era el goteo de una llave mal cerrada en el baño que estaba junto al pasillo. Lucerito tenía esa manera especial de tocar puertas con un golpecito rápido, luego 2 más suaves, como si quisiera confirmar que la escuchaban antes de salir corriendo para esconderse. Su mamá decía que era imposible regañarla porque todo se le convertía en juego. Tenerla ahí, tan quieta, hacía difícil procesar cualquier pensamiento. Yo estaba a media oración mental cuando escuché 3 golpecitos suaves, exactamente en la puerta interna del cuartito de limpieza. Parpadearon las tías. Luego me voltearon a ver. No dijeron nada, pero sus caras demostraban que no era la primera vez que escuchaban algo así esa noche. Uno de los tíos que dormían en el pasillo no se movió. Nadie más pareció percibirlo. Una tía comentó que seguramente era la madera acomodándose. Lo dijo sin convicción, como cuando uno quiere creer algo solo para no dar pie a nada más. Yo quise aceptarlo, pero el ritmo era idéntico al de Lucerito cuando jugaba. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta, tratando de no hacer ruido. Puse la mano en la perilla. Las tías murmuraban que quizá era una cubeta mal acomodada. Después del goteo, el silencio volvió tan fuerte que escuchar mi propia respiración me puso nerviosa. Abrí la puerta con un movimiento lento. El cuartito estaba oscuro, apenas iluminado por un hilo de luz que entraba desde la sala. Aún así, pude notar que el trapeador estaba tirado en el piso y la cubeta azul estaba más cerca de la entrada de lo que debería. Nada más se veía fuera de lugar. Cerré la puerta con cuidado y regresé a mi silla. Las tías me preguntaron si había visto algo más, pero les dije que solo eso. Ellas intercambiaron miradas que parecían llevar horas acumuladas. La madrugada siguió avanzando. Las luces amarillas, el olor a flores y el murmullo de quienes rezaban en el pasillo se mezclaban con algo que no sabría describir, pero estaba ahí. Yo veía el vestido rosa que la mamá le había puesto a Lucerito y pensaba que era el mismo que usó en un festival escolar donde no dejaba de tocar palmas para marcar un ritmo cuando se aburría. Quizá por eso me tensé cuando escuché los 3 golpecitos otra vez. Eran iguales a los primeros, con ese ritmo juguetón que ella usaba para anunciar que quería atención. Nadie en la sala se movió durante unos segundos. Una de las tías me pidió que revisara de nuevo porque a veces la cubeta se resbalaba si el trapeador quedaba apoyado de lado. Me levanté sin discutir, aunque mi pecho ya sentía una presión rara que no sabría explicar con lógica. Antes de abrir la puerta escuché un roce suave, como si algo hubiera arrastrado un objeto apenas unos centímetros. Eso me hizo detenerme. Abrí igual. El trapeador ya no estaba tirado. Ahora estaba recargado contra la pared, pero inclinado.
como si lo hubieran movido deprisa. La cubeta azul estaba más hacia el centro del cuarto. El piso se veía seco, sin marcas de agua que justificaran un movimiento por resbalón. Cuando regresé, una de las tías tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que ese ritmo de golpecitos era exactamente el que Lucerito hacía cuando llamaba a la puerta del baño para ver si alguien quería jugar con ella. Las demás se abrazaron sin decir nada. Una de ellas murmuró que la niña debía sentirse inquieta y que quizá solo buscaba compañía. A las 3:30 de la mañana llegó un primo con café. Lo servimos en vasos de plástico mientras todos trataban de mantenerse despiertos. La sala tenía una quietud que no era normal. Se sentía como si la niña caminara entre nosotros, no para causar miedo, sino por costumbre. La mamá de Lucerito no dormía. Tenía los ojos fijos en el ataúd, como si hablara en silencio con su hija. Me acerqué a preguntarle si quería descansar un rato, pero negó con un gesto leve. Me quedé un momento junto a ella. Fue entonces cuando escuchamos otros 3 golpecitos, más nítidos que los anteriores. La mamá abrió mucho los ojos, no de susto, sino de reconocimiento. Todos volteamos hacia la puerta interna. Nadie se movió durante un buen rato. Yo pensé que quizá la niña solo quería sentir que seguíamos ahí, igual que cuando en vida no soportaba quedarse sola ni un minuto. El resto de la madrugada se volvió una mezcla de silencios y pequeños sonidos que aparecían sin aviso. A veces un golpecito leve, otras un roce breve. Ninguno fuera de lo posible, pero todos tan ordenados que era difícil pensar en accidentes. Se notaba que algo acompañaba la sala. No provocaba pánico, pero sí un tipo de respeto extraño. Cuando las primeras luces del amanecer entraron por la ventana del pasillo, los familiares que habían dormido se levantaron para despedirse antes del traslado. Nadie mencionó lo que había ocurrido, pero todos dedicaron una última mirada al cuartito de limpieza. La mamá tomó mi mano y me agradeció por quedarme. Dijo que sentía que Lucerito había estado pendiente de cada persona que pasó la noche allí. Yo también lo sentí. Supe que esos golpecitos no eran un juego esta vez, sino una forma de pedir que no la dejáramos enfrentarse a la oscuridad sin nosotros. Así nos quedamos juntos hasta que el sol terminó de entrar y los primeros pájaros comenzaron a hacer ruido afuera, como si anunciaran que la niña, por fin, podía descansar un poco más tranquila. Cuando me llamaron para ayudar en el velorio de mi tío Leopoldo en la capilla San Bartolomé, en Ciudad de Guatemala, pensé que sería como cualquier despedida triste, larga y llena de silencios que pesan. Era un hombre muy querido, aunque medio gruñón, de esos que no soportaban que los vieran dormidos ni cansados. Su esposa siempre contaba que incluso en el hospital se despertaba solo para acomodarse la sábana porque decía que se veía todo desparramado. Por eso, cuando la familia decidió dejar el féretro abierto mientras llegaban más parientes del interior, me quedé con una sensación rara, como si a él no le hubiera gustado esa idea. Aún así, nadie dijo nada, porque todos queríamos que las personas que venían de lejos alcanzaran a despedirse. La capilla era pequeña, con muros beige y bancas desgastadas que tronaban cada vez que alguien se movía. Las luces eran amarillentas y daban la impresión de que la sala nunca terminaba de despertar. Yo llegué antes de medianoche. El aire se sentía cargado, aunque no pesado, más bien como si las paredes guardaran conversaciones que nadie se atrevía a decir en voz alta. Mi primo Oscar me recibió con un abrazo rápido y me pidió quedarme cerca del féretro mientras ellos acomodaban café y pan para los visitantes. Dijo que varios familiares todavía venían en camino, que el camión se había retrasado y que querían dejar todo listo para cuando llegaran.
Me acerqué al féretro y lo observé un momento. Mi tío estaba vestido con un traje oscuro que casi nunca usaba. Su expresión era tranquila, pero había algo en la posición de sus manos que me hizo sentir un pequeño escalofrío. Era como si no estuvieran tan relajadas como deberían. Más de uno en la familia comentó que parecía que se había quedado dormido apenas unos minutos antes, no como alguien que llevaba horas ahí. Aún así, nadie quiso cambiar nada, porque la esposa de mi tío dijo que así se veía presentable. La madrugada avanzó entre rezos, pláticas bajitas y tazas de café tibio. A eso de las 2, la gente empezó a cansarse. Algunos dormían recargados en las bancas, otros revisaban sus celulares y otros simplemente se quedaban viendo el piso. Yo me mantuve cerca del féretro, porque algo me decía que no debía alejarme. No sé si era intuición, cansancio o simple costumbre, pero sentía que tenía que estar ahí. Fue como a las 3 menos cuarto cuando escuché a mi primo Oscar decir mi nombre con un tono raro. Volteé y lo vi señalando hacia la tapa del féretro, como si no estuviera seguro de lo que acababa de pasar. Caminé hacia él y antes de que pudiera preguntarle qué tenía, me dijo: "Te juro que la tapa acaba de moverse tantito, como si alguien la hubiera empujado hacia abajo". Me reí nervioso, porque pensé que era el sueño o la luz, haciendo sombras raras. Pero cuando observé la tapa con más cuidado, noté que no estaba abierta en el mismo ángulo que antes. No era mucho, apenas un par de centímetros, pero yo había pasado horas viendo ese mismo punto. Sabía lo que había cambiado. Oscar llamó a los demás. Varias personas se acercaron, algunas medio dormidas y otras más alertas por el tono de su voz. Una de mis tías se llevó la mano al pecho y dijo que quizá el mecanismo no estaba bien ajustado. El personal de la funeraria se acercó a revisar y el encargado dijo que ese modelo de féretro no tenía bisagras que se movieran solas, ni resortes, ni nada que permitiera un cierre tan suave. Si la tapa caía, debía caer de golpe, no deslizarse despacito como si alguien la empujara con cuidado. Todos nos quedamos viendo el féretro, en silencio. Nadie se atrevía a tocarlo. Era un miedo raro, no un susto de película, sino ese tipo de tensión que se siente cuando algo no encaja con lo que conoces del mundo. Yo mantenía la vista fija en el borde de la tapa, tratando de notar cualquier cambio. Fue entonces cuando ocurrió lo que ninguno quiso aceptar, pero todos vimos. La tapa descendió unos centímetros más, muy suave, muy lento, sin ruido, sin sobresalto. Varias personas retrocedieron instintivamente. Una tía soltó un pequeño grito ahogado. El encargado de la funeraria se quedó helado, como si no supiera qué protocolo seguía para eso. Nadie tocó nada. Nadie se movió de inmediato. Solo miramos cómo la tapa seguía su recorrido natural, sin brincos, sin peso aparente, hasta que se acomodó por completo, cerrando el féretro, como si alguien desde adentro la hubiera guiado para que cayera perfecta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguno de nosotros respirara de nuevo. El silencio era tan profundo que incluso el zumbido del foco se escuchaba fuerte. La esposa de mi tío fue la primera en acercarse. Puso la mano sobre la tapa ya cerrada y dijo con una tranquilidad que me sorprendió. A él nunca le gustó que lo vieran dormido. Varios parientes asintieron porque era cierto. Mi tío hacía cualquier cosa para evitar que lo agarraran desprevenido. Era vanidoso hasta en eso. Después del cierre lento, nadie quiso volver a abrir el féretro. Todos coincidimos en que si así había quedado, así debía quedarse. Los que todavía tenían que llegar desde el interior del país no alcanzarían a despedirse con el féretro abierto. Pero nadie quiso modificar nada. El ambiente cambió de inmediato. No fue miedo extremo. Fue algo más frío,
más profundo, como si hubiéramos cruzado una línea que nunca supimos que existía. El personal de la funeraria se mantuvo cerca, pero no tocó nada. Nos dijeron que no tenían explicación lógica para ese movimiento. En otros casos, cuando una tapa cae, se escucha, se siente un golpe o un desliz brusco. Pero lo que pasó ahí no entraba en sus manuales. Yo me quedé un rato más observando la tapa cerrada. No sé qué esperaba ver. Una sombra, un cambio en la luz. Algo que me ayudara a procesar lo que acabábamos de presenciar. Pero no hubo nada. Solo ese silencio que parecía colocado ahí de manera intencional. A las 4 de la mañana, la familia decidió retirarse. Todos estaban agotados emocionalmente, como si hubiéramos vivido algo que nos drenó sin avisar. Nadie discutió. Nadie preguntó más. Solo nos fuimos levantando uno por uno, recogiendo lo poco que habíamos llevado. Al caminar hacia la salida, miré por última vez el féretro cerrado. Sentí una sensación extraña, como si él hubiera tomado la última decisión de la noche. Como si hubiera dicho, ya estuvo. Afuerita de la capilla, mientras esperábamos los taxis, nadie quiso hablar del tema. El aire fresco de madrugada se sentía fuerte, pero no limpiaba del todo la presión que traíamos encima. Cuando por fin subí al taxi, el chofer notó mi cara y me preguntó si todo estaba bien. Solo pude decir, fue un velorio complicado. No quise explicar más. Esa noche me quedó marcada, no por miedo directo, sino por la certeza de haber visto algo que no debería haber ocurrido así. Algo posible, pero inquietante. Algo tan suave y tan definido que solo podía interpretarse como un gesto final. Y aunque han pasado varios meses desde entonces, cada vez que pienso en esa tapa acomodándose sola, siento la misma tensión en el pecho. No por terror, sino por respeto. Porque esa madrugada, sin lugar a dudas, mi tío decidió cómo quería ser despedido. Nunca imaginé que una madrugada en el velatorio Santa Cruz pudiera quedarse grabada en mi vida de una manera tan pesada. Y eso, que ya tenía años trabajando ahí. Estoy acostumbrado a los silencios largos, a los rezos que se repiten sin que nadie los termine, a los familiares que entran y salen con esa mezcla de cansancio y dolor que siempre se queda impregnada en las paredes. Pero esa noche fue distinta desde que cerré la puerta principal y me quedé solo en recepción. Eran casi las 2 de la mañana y la familia del difunto descansaba en la sala contigua, unos sentados, otros dormidos, y yo trataba de mantenerme despierto revisando el monitor de las cámaras, aunque realmente no esperaba que pasara nada fuera de lo normal. La madrugada siempre trae sonidos raros, pero lo que escuché esa vez no entraba en ninguna rutina conocida. Era un llanto, pero no fuerte, más bien bajito, como cuando alguien intenta desahogarse sin llamar la atención. Se oía en el corredor que conecta las salas 2 y 4. No pensé en nada extraño, solo imaginé que era alguna señora que no quería llorar frente a los demás. Me levanté de la silla y caminé hacia el pasillo, con paso lento, sin prisa, porque quería darle espacio a quien estuviera llorando. El sonido seguía ahí, muy tenue, casi escondido, y conforme avancé, pareció que bajaba más de volumen. Cuando llegué a la mitad del corredor, dejó de escucharse de golpe, como si lo hubieran apagado. Me quedé quieto unos segundos, esperando alguna señal, un movimiento, algo que explicara por qué se silenció tan exacto al llegar yo a ese punto. Revisé la sala 2. La gente dormía o estaba tan cansada que ni volteó a verme. Revisé la sala 4. Igual. Nadie despierto, nadie llorando, nadie moviéndose siquiera.
Hasta pensé que quizá el aire había llevado algún sonido desde la calle, aunque la puerta principal estaba completamente cerrada. Regresé a recepción con esa sensación incómoda en el pecho, no de susto, sino de duda. Me senté de nuevo frente al monitor y revisé las cámaras del corredor. No había nadie, ni una sombra, ni una figura cruzando, nada. Me incliné hacia adelante para escuchar mejor el ruido ambiente que a veces queda grabado en el micrófono interno, pero no se oía nada extraño. Me recargué en la silla intentando relajarme, pensando que quizá mi oído me había jugado una mala pasada por lo cansado que estaba. Justo cuando empezaba a convencerme de esa idea, el llanto volvió, esta vez más cercano. Ya no venía desde el fondo, sino como si estuviera justo detrás de mí. Me levanté tan rápido que hasta la silla chirrió. Me giré esperando ver a alguien ahí parado, pero no había absolutamente nadie. El llanto era claro, bajito, y aunque duró apenas unos segundos, fue suficiente para que el estómago se me apretara como nunca en ese lugar. Caminé hacia la entrada del corredor otra vez, pero el sonido no se repitió. Revisé las cámaras una y otra vez. No había movimiento, no había interferencias, no había nada que justificara ese llanto colocado justo a mi espalda. El micrófono interno, sin embargo, sí lo captó. 3 segundos exactos. 3 segundos que se escucharon tan reales como cualquier persona llorando en silencio. Lo repetí 3 veces solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, y el sonido estaba ahí, firme, como si una persona estuviera sufriendo a tan solo unos pasos de mi asiento. Guardé el clip en la carpeta del supervisor. Lo etiqueté de inmediato porque el protocolo lo exige cuando algo extraño queda grabado. Mientras lo hacía, sentí que la piel se me tensaba, como si una corriente fría bajara desde el cuello hasta los brazos. Me paré y me acerqué nuevamente al pasillo, tratando de controlar la sensación. Caminé despacio, observando cada puerta, cada sombra que las luces amarillas formaban contra las paredes. En ese silencio absoluto, cualquier sonido mínimo se sentía amplificado. Cuando llegué otra vez al punto donde el llanto se había cortado antes, me detuve. No sé por qué lo hice, pero me quedé ahí unos segundos, como si esperara que algo pasara. Y algo pasó. Sentí, detrás de mí, esa presencia que uno no puede describir con palabras, pero que el cuerpo detecta antes que la mente. No fue un toque, no fue una sombra, no fue un ruido. Fue solo la sensación de que alguien estaba ahí, parado a una distancia tan corta que podría haber escuchado mi respiración. Me giré de golpe, pero no había nada. El pasillo seguía tan vacío como siempre. Aún así, tuve la certeza absoluta de que no estaba solo. Regresé a recepción más rápido de lo que quise admitir. Me senté, puse las manos sobre el escritorio y traté de concentrarme en algo más. Revisé mensajes, revisé el horario del servicio, revisé cualquier cosa que me mantuviera distraído, pero cada tanto el silencio tomaba una forma distinta, como si algo estuviera esperando una reacción mía. Intenté ignorarlo, aunque era imposible. La grabación seguía ahí, la sensación seguía ahí, y el llanto, aunque ya no se escuchaba, parecía rondar como un eco pegado en el aire. A las 3 de la mañana llegó el supervisor. Venía a dejar unos documentos y a revisar el registro de asistencia. Aproveché para mostrarle la grabación. Cuando escuchó el llanto, levantó la ceja y luego me miró con una expresión que nunca le había visto. Me preguntó si estaba seguro de que no había nadie en el pasillo, y le dije que lo revisé 3 veces, que todas las cámaras estaban funcionando, que ninguna puerta se había abierto y que las salas estaban tranquilas. No dijo nada más. Solo tomó la memoria USB y dijo que la guardaría él mismo.
no quiso escuchar el clip otra vez. Y eso, más que cualquier cosa, me confirmó que no era el primero en vivir algo así ahí. Cuando la familia empezó a despertar y la luz del amanecer empezó a entrar por los ventanales, la sensación desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sabía que sí estuvo. Los 3 segundos de llanto no se grabaron solos. Y esa presencia detrás de mí no fue imaginación. A veces, cuando vuelvo a trabajar en turnos de madrugada, paso por ese corredor y siento el mismo vacío extraño en el estómago. Nunca he vuelto a escuchar el llanto, pero cada noche que me toca estar ahí, camino despacio, atento, porque tengo la impresión de que lo que lloraba esa madrugada sigue ahí, buscando un rincón donde esconderse sin ser visto, esperando el momento en que alguien vuelva a escucharlo. Me avisaron quién había muerto para que fuera al funeral y tardé varios segundos en reaccionar. No porque no reconociera el nombre, sino porque hacía años que no pensaba en Julián, mi primo de esos que siempre traían una sonrisa lista, aunque la vida estuviera pesada. Cuando supe que lo habían cremado y que el velorio sería en la capilla de San Lorenzo en Puebla, lo primero que pensé fue que tal vez su mamá no iba a soportar verlo dentro de un ataúd, y por eso habían elegido la urna. Aún así, cuando llegué a la capilla como a las 9 de la noche, sentí un vacío raro en el estómago, de esos que te avisan que la noche no será tan tranquila como uno espera. La urna plateada estaba en una mesa pequeña al centro, sobre una manta color vino que apenas cubría el borde. Las flores rodeaban ese punto como marcando un límite invisible entre lo que quedaba de Julián y lo que todavía intentábamos comprender. Me acerqué para saludar a la familia y todos tenían esa cara de cansancio que da el llanto largo. La tía Norma, hermana de Julián, me tomó del brazo y me dijo que me quedara cerca de la mesa. Pensé que era por respeto, pero en su mirada había otra cosa, algo entre duda y miedo. Después entendí por qué. Los demás parientes estaban acomodando sillas, organizando los rosarios y preparando el café. La capilla estaba silenciosa, excepto por el sonido de las flores, rozándose con la brisa leve que entraba por la puerta principal. Me coloqué en una silla, sin saber exactamente qué esperaba que sucediera, solo sintiendo esa inquietud que se queda pegada cuando hay algo fuera de lugar. Fue la tía Norma quien lo vio primero. Yo estaba a unos pasos sirviéndome un poco de café cuando la escuché decir mi nombre de manera cortita, como si temiera levantar demasiado la voz. Me acerqué y la vi señalando la tapa de la urna. Me incliné para observar y vi un movimiento tan leve que casi pensé que lo imaginaba. Era una vibración mínima, como si alguien hubiera tocado el borde desde adentro con la punta de un dedo. La tapa no se alzó ni se abrió, solo tembló lo suficiente para llamar nuestra atención. Nos quedamos callados, escuchando, viendo, esperando, y ahí volvió el leve movimiento, apenas un instante, pero presente. Llamamos al tío Samuel para que confirmara que no estábamos imaginando cosas. Él llegó con ese aire calmado que siempre tuvo, como si él pudiera resolver cualquier asunto con solo pararse cerca. Pero cuando la urna vibró por tercera vez, él retrocedió un paso. El sonido que hizo al rozar la manta fue casi imperceptible, un arrastre corto, pero audible en medio del silencio de la capilla. Nadie supo qué decir. Nos quedamos mirando la urna como si fuera a hablar. Mi tía intentó explicarlo diciendo que quizá la mesa estaba floja. Revisé la estructura y no se movía nada. De hecho, estaba sorprendentemente firme para ser tan ligera. Llamamos al encargado. Él inspeccionó todo: la mesa, la manta, las velas. Dijo que quizá el metal estaba expandiéndose por el calor, aunque las velas no estaban lo suficientemente cerca como para eso.
Aún así, las apartamos un poco y nos quedamos esperando cualquier señal. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos. La urna estaba quieta. La familia comenzó a acomodar las sillas de nuevo y algunos retomaron las pláticas suaves que uno hace en los velorios para no derrumbarse. Yo permanecí cerca de la mesa, sintiendo en la nuca que debía seguir ahí, como si de mí dependiera que algo no continuara avanzando. Después de un rato, escuché un golpecito leve, tan sutil que pensé que alguien había tocado la puerta. Pero cuando miré, todos seguían ocupados en sus cosas. Me acerqué a la urna y entonces ocurrió otra vez. Una vibración pequeña, apenas visible, pero suficiente para que el reflejo de la luz sobre la tapa se moviera. Samuel volvió a ponerse a mi lado, aunque no quiso acercar la mano. La tía Norma respiraba entrecortado. Nadie discutía ya si era el metal, la mesa o el viento. Sabíamos que no era nada de eso. En ese momento, llegó la mamá de Julián. Venía envuelta en su suéter, los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas vio nuestras caras, supo que algo pasaba. Se acercó a la mesa y puso las manos sobre la urna con una delicadeza que me apretó el pecho. Preguntó si se había movido. No respondimos, pero nuestras miradas bastaron. Entonces ella la levantó para cambiarla de lugar. Y ahí fue cuando pasó lo más fuerte de la noche. La urna vibró en sus manos. Fue un pulso breve, un temblor suave, como si algo adentro hubiera reaccionado a su toque. Ella cerró los ojos un instante, respiró profundo y movió la urna unos centímetros a la derecha. Parecía hablarle en un murmullo que solo él podía escuchar. Cuando la volvió a colocar sobre la manta, la urna ya no se movió más. El silencio que quedó después no fue normal. Era un silencio pesado, casi espeso, que hacía que hasta las respiraciones se escucharan fuertes. A partir de ese momento, nadie quiso dejar la urna sola. Sin hablarlo, todos nos turnamos para quedarnos cerca. Cada vez que alguien se alejaba, otro ocupaba su lugar. Los rosarios siguieron, pero ya no con la misma naturalidad. Cada oración sonaba diferente, como si las palabras se cuidaran solas para no molestar algo que estaba ahí. Una de las primas dijo que sentía como si alguien estuviera detrás de ella, no tocándola, sino acompañando. Yo no quise admitirlo, pero me pasaba lo mismo. Era esa sensación rara de no estar completamente solo, aun cuando no ves a nadie. La madrugada avanzó. Algunos se quedaron dormidos, otros seguían rezando, y otros simplemente miraban la urna de reojo cada vez que algo crujía. Aunque no volvió a moverse, todos sabíamos que lo que habíamos visto no tenía una explicación sencilla. Cuando el encargado regresó a ofrecer café, ni siquiera mencionamos lo ocurrido. No porque no quisiéramos, sino porque era claro que él ya había visto cosas parecidas. En su expresión, había un tipo de cansancio que no tiene que ver con dormir poco. Cuando finalmente amaneció, la capilla se llenó de luz natural. Parecía que la tensión se aflojaba, aunque no por completo. Comenzamos a recoger las flores marchitas y a guardar los rosarios. La mamá de Julián tomó la urna entre sus brazos, como si abrazara a su hijo por última vez. Nadie trató de ayudarla. Era un gesto que le pertenecía solo a ella. Vi en su rostro una mezcla de tristeza y aceptación, como si hubiera entendido algo que el resto no alcanzamos. Antes de salir, Samuel dijo que él nunca volvería a dejar una urna sola en un velorio, que prefería sostenerla él mismo si era necesario. Nadie lo contradijo. La frase quedó flotando en el aire, pesada, sincera y completamente lógica después de lo que vivimos. Caminamos hacia la salida en silencio, y aunque ya era de día, yo sentía que la noche seguía unida a nosotros. Desde entonces, cada vez que escucho que habrá un velorio con urna,
recuerdo esa vibración en manos de la mamá de Julián. Y no importa cuánto tiempo pase, sigo sin poder borrar la idea de que ese movimiento mínimo fue la forma en que él nos dijo que no quería estar solo, ni siquiera al final.